Buenos días a todos y todas, esperando que estén bien en esta jornada de hoy, miércoles 27 de abril, ya a un año del estallido social en Colombia, en el marco de esta dinámica de movilización en las regiones y a nivel nacional. Estamos dándole la bienvenida a esta rueda de prensa que abre las actividades en el marco de la declaratoria de emergencia humanitaria. Un escenario de articulación de organizaciones, de movimientos, comunidades, procesos, desde las regiones y a nivel nacional, que afrontan la grave crisis social, económica, ambiental y humanitaria, que arrasa con masacres, asesinatos selectivos, falsos positivos, desplazamientos, judicializaciones,
persecución y estigmatización al movimiento social y popular, sus comunidades, liderazgos y organizaciones. El orden de la presente rueda de prensa consta de 4 puntos. El primero de ellos, esta presentación que estamos realizando. El segundo, la lectura del documento de emergencia humanitaria a cargo de la compañera Lady Hill del Congreso de los Pueblos. Tercero, intervención de cada una de las vocerías. Nos acompañan en la mesa Mario Angulo San Clemente, María Leonor Yonda, del Coordinador Nacional Agrario. Mario Angulo San Clemente hace parte del proceso de Comunidades Negras PCN. La compañera Lady Hill del Congreso de los Pueblos. También Alirio Uribe Muñoz, representante electo a la Cámara. Y el compañero del movimiento indígena, no recuerdo por favor su nombre, Edgar Mejía. Del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. De acuerdo con esos 4 puntos, el final son las preguntas de los y las periodistas, cuya dinámica será pregunta-respuesta individualmente a cada una de las vocerías y participantes de la mesa. Entonces, comenzando este escenario de rueda de prensa, le agradecemos inicialmente a los medios alternativos, comunitarios, militantes de las organizaciones sociales como son Renacientes, del proceso de Comunidades Negras, Atrochando Sin Fronteras desde la región Centro Oriente, a quienes nos acompañan en los Facebook Live del Congreso de los Pueblos, Ciudad del Movimiento, Ecos Disonantes, la página del senador electo Robert Daza, del Coordinador Nacional Agrario, del Colectivo de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, también desde el Congreso de los Pueblos Nariño, y los demás medios que han acudido muy amablemente y cordialmente a este escenario de rueda de prensa. Comenzando con el segundo punto de este escenario de rueda de prensa, le damos la palabra a la compañera Lady Hill del Congreso de los Pueblos, quien leerá el documento inicial de la declaración de emergencia humanitaria. Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Lady Hill del Congreso de los Pueblos. Declaratoria de emergencia humanitaria y de derechos humanos en Colombia. Organizaciones sociales populares, movimientos sociales y políticos, ONG de derechos humanos, pueblos étnicos, organizaciones obreros sindicales, de maestros y maestras, campesinos, de mujeres, ambientales, étnico-culturales y territoriales, movimiento estudiantil y juvenil, sectores de la academia, entre otros procesos, con el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales, considerando, primero, que contra el movimiento social y popular, pueblos y comunidades en Colombia existe una amenaza estratégica, manifiestan un genocidio político en curso que hace parte de una estrategia de aniquilamiento de la oposición y el movimiento social, en el marco de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional y el enemigo interno. Esta estrategia se está implementando desde hace varias décadas en el país y se ha profundizado en los últimos años como respuesta del régimen oligárquico, los gobiernos de turno y su estado autoritario de corte fascista al ascenso de las luchas populares y de los pueblos. Hitos históricos de este ciclo de ascenso fueron el estallido social del 21N de 2019 y el levantamiento popular a partir del 28 de abril de 2021, que se extendió por 3 meses, en los que se demandó la caída del mal gobierno de Duque, se rechazó la imposición del paquetazo neoliberal y se reivindicaron transformaciones estructurales de orden social, político y económico. La respuesta violenta del régimen, el señalamiento y la estigmatización, la violación sistemática a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario evidenciaron esa estrategia de aniquilamiento. Segundo, que el tratamiento de guerra a la protesta y la movilización popular, la política económica neoliberal impuesta desde hace décadas y más recientemente el manejo sanitario y económico de la pandemia del COVID-19, funcional a los intereses del empresariado y el gran capital, han profundizado la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país. Durante el periodo 2016 a 2022, en un contexto de militarización, el asesinato de líderes sociales y lideresas, según Indepaz, ha superado los 1.300 casos. Y según el monitoreo de riesgos del Sistema Integral para la Paz, dirigido por la Unidad de Investigación y Acusación, Fiscalía de la JEP, un total de 323 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados.
La violación de derechos humanos en medio del paro nacional, de acuerdo con Temblores, Amnistía Internacional e Indepaz, dejó aproximadamente 100 asesinatos, la mayoría a manos de la fuerza pública. Más de 100 jóvenes con graves daños oculares, 60 casos de violencia sexual y de género, según la ONU. 129 manifestantes desaparecidos registró la Fiscalía General de la Nación solo en un mes, entre el 28 de abril y el 28 de mayo de 2021. Por otro lado, fueron miles las detenciones arbitrarias. Después del paro se incrementó la práctica de la criminalización de la protesta social y popular y la judicialización de líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional. De esta manera, los montajes judiciales se han convertido en una de las tantas prácticas sistemáticas de genocidio político del régimen. El Magisterio, afiliado a FECODE, es la organización gremial y sindical del país con mayor número de violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. Al menos 6.119 violaciones a la vida, libertad e integridad de los docentes sindicalizados entre 1986 y 2016, de las cuales 3.523 fueron cometidas en contra de maestros y 2.596 en contra de maestras. Entre estas violaciones, 990 fueron homicidios, 78 desapariciones forzadas, 49 atentados contra la vida, 3.170 amenazas y 1.549 desplazamientos forzados. En el año 2021 cerró con violencia generalizada a mano de las fuerzas estatales y con violación sistemática de derechos humanos tal como había iniciado. Además de los homicidios contra líderes y lideresas sociales, la persecución a través de las prácticas genocidas del Estado no cesó, principalmente la criminalización y la judicialización contra los y las jóvenes que participaron en las protestas de 2021. Se incrementaron los allanamientos y las capturas masivas en todo el país. El año terminó con la escalofriante cifra de 95 masacres con 334 víctimas mortales. A febrero de 2022 se había registrado el asesinato de 22 líderes y lideresas sociales en el país, perpetrados mediante la acción simbiótica entre militares y paramilitares y operaciones de bandera falsa, disidencias contra las organizaciones sociales en varias regiones, como Arauca y el Cañón del Micay, dejando entrever lo que seguiría siendo una política de exterminio y aniquilamiento de los procesos sociales a nivel nacional. En materia económica, las cifras oficiales no pueden ocultar los efectos de la crisis capitalista mundial sobre la clase trabajadora y el pueblo en general. Una tasa de desempleo con tendencia permanente al alza que para el mes de enero del presente año se ubicó en 14.6%. El subempleo fue de 43.3% para el trimestre de diciembre de 2021 a febrero de 2022 y se inició el año con 1.5 millones de personas más desempleadas. La variación del IPC, que en marzo de 2022 fue de 1%, en el año corrido 4.3% y la anual 8.53%, superior en 7.02 puntos porcentuales a la reportada en el mismo periodo del año anterior. También muestra una tendencia al alza que tiene como consecuencia la creciente hambruna que soporta el pueblo colombiano. Todo lo anterior en el marco de la continuidad de las políticas neoliberales, los tratados de libre comercio y la profundización del modelo extractivista mineroenergético y de enclaves agroindustriales de monocultivos, monopolizados por empresas multinacionales y mafias transnacionales en el marco de la llamada zona futuro, con sus nefastas consecuencias ambientales, culturales, sociales y económicas, que condenan al país al rentismo dependiente de la producción de materias primas en detrimento de la soberanía nacional, la industria nacional, la producción agroecológica alimentaria, las economías propias y los planes de vida de los pueblos y las comunidades, poniendo en riesgo supervivencia y permanencia en los territorios. ¿Qué tales situaciones configuran una crisis humanitaria y de derechos humanos frente a la cual el gobierno no da respuesta ni ofrece soluciones, por su carácter oligárquico y la omisión exprofesa de sus deberes como parte de la estrategia de aniquilamiento del movimiento social y popular? Declaramos, primero, la emergencia humanitaria y de derechos humanos en todo el país como una estrategia propia y autónoma de defensa de la vida, la libertad y los derechos humanos, la autoprotección de los pueblos, las comunidades y organizaciones sociales y populares y la permanencia en los territorios. Esta es una respuesta a la crisis humanitaria y de derechos humanos provocada por el régimen oligárquico y el sistema capitalista. De esta estrategia hacen parte las guardias étnicas, campesinas y populares, los refugios humanitarios,
las misiones humanitarias, las marchas por la vida, los acuerdos humanitarios, los tribunales nacionales e internacionales de opinión para visibilizar y denunciar la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país. Propósitos. Primero, ganar reconocimiento, legitimidad, solidaridad y acompañamiento humanitario y político a nivel nacional e internacional para el movimiento social y popular. Segundo, reconocimiento de los gobiernos propios y los mecanismos de autoprotección de las comunidades. Tercero, reivindicar la movilización y la acción política directa de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales populares para la transformación de la sociedad. Cuarto, visibilizar la crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia. Adelantar acciones con acompañamiento nacional e internacional para la defensa de la vida, la libertad y la permanencia en los territorios. Usar todas las estrategias para denunciar al Estado colombiano por el genocidio político en curso contra el pueblo colombiano y el movimiento social y popular. Recomendaciones. Primero, a la comunidad internacional hacer seguimiento a la situación de derechos humanos y acompañar las acciones que el movimiento social adelante dentro de la estrategia de emergencia humanitaria. Al sistema de Naciones Unidas, la MAP-OEA, las embajadas y en general a la comunidad internacional, abrir espacios bilaterales de interlocución con los declarantes de la emergencia humanitaria para hacerle seguimiento y construir nuevas estrategias en la defensa de los derechos humanos, la vida y la defensa de los territorios. Al sistema de Naciones Unidas y la MAP-OEA, hacer seguimiento a la aplicación de las medidas cautelares otorgadas en la actualidad a los líderes y lideresas sociales, y acompañar las nuevas solicitudes que se presentarán en el marco de esta emergencia humanitaria. Convocamos al pueblo colombiano, el movimiento social y popular, el movimiento de derechos humanos, los partidos y movimientos políticos de izquierda y progresistas, la bancada parlamentaria alternativa, la academia y la intelectualidad comprometida con las luchas sociales, los comunicadores y las comunicadoras alternativos y populares, las personalidades democráticas y en general a quienes reivindican la vida, los derechos humanos y la libertad a ser parte de esta declaratoria de emergencia humanitaria y de derechos humanos. Al movimiento social y popular en nuestra América y el mundo, a profundizar la lucha y la movilización por transformaciones sociales, políticas y económicas como la mejor manera de adelantar la solidaridad entre los pueblos. Al cuerpo diplomático y la comunidad internacional, organismos multilaterales de derechos humanos y paz, ONG de derechos humanos, actores humanitarios, a que reconozcan, apoyen y acompañen esta declaratoria de emergencia humanitaria y de derechos humanos, a que exijan al gobierno colombiano el irrestricto cumplimiento de sus deberes en materia de protección de los derechos humanos, derivados de los instrumentos nacionales e internacionales en la materia, así como la aplicación de normas del derecho internacional humanitario, a que promuevan sanciones políticas internacionales contra el gobierno colombiano por su actual incumplimiento. A los gobiernos progresistas de nuestra América y el mundo, a acompañar, respaldar y legitimar las luchas sociales en sus respectivos países, a brindar apoyo a esta declaratoria de emergencia humanitaria en Colombia, a promover y aplicar sanciones políticas contra el gobierno y el Estado colombiano por su responsabilidad en la configuración de la crisis humanitaria y de derechos humanos y la implementación de una estrategia de aniquilamiento del movimiento popular y la oposición en Colombia. Al Vaticano y las iglesias, a denunciar y condenar la crisis humanitaria y de derechos humanos y la estrategia de aniquilamiento contra el movimiento popular y de oposición en Colombia. Por la vida, la libertad y la permanencia en los territorios, declaramos la emergencia humanitaria y de derechos humanos en Colombia. Muchas gracias. Continuando con el orden de esta rueda de prensa, vamos a abrir intervenciones particulares, individuales y colectivas de cada uno de los procesos y organizaciones que hacen vocería en este escenario. Entonces, inicialmente invitamos al compañero Mario Angulo San Clemente del proceso de Comunidades Negras PCN para que nos hable en el marco de la emergencia humanitaria al pueblo negro, cuáles son esos efectos que han tenido la violencia en contra de estas comunidades. Muchas gracias. Un saludo para todos y para todos los aquí presentes. Aunque existe presencia de comunidades negras en todo el país, esta vez vamos a hacer referencia a los pueblos del suroccidente colombianos, que incluye los 4 departamentos con costa en el Pacífico y se extiende a Putumayo y Risaralda. Tenemos que decir de que
existen unos factores que generan la crisis humanitaria y vamos a resaltar algunos. En este caso, algunas actividades productivas que se desarrollan en la región, en este caso la minería con maquinarias pesadas, el narcotráfico y algunos monocultivos y otras actividades que están en función de, para el caso de Buenaventura, acondicionar la ciudad a la importación y exportación de productos del país. Eso sumado a la ineficiencia de la fuerza pública concita un escenario en la región nefasto para nuestras comunidades. Y de ahí se deriva entonces la disputa de los actores armados ilegales, de empresarios también, ¿cierto?, que se traduce en desplazamiento forzado, como es el caso que está pasando en la cuenca del San Juan, en la cuenca del Calima, en la cuenca del Raposo, en la cuenca del Cajambre, en todas las cuencas del Pacífico, pero también en la zona andina de la zona del suroccidente. La desaparición también y el reclutamiento, por resaltar algunas cosas que pasan en nuestros territorios. Yo quiero resaltar por qué digo la ineficiencia de la fuerza pública, ¿sí? Porque la retroexcavadora, que es la que se moviliza en el Pacífico colombiano y en todo el suroccidente, no es un celular que se lleva en el bolsillo, ¿sí? Si la fuerza pública quisiera controlarla, lo haría, ¿cierto? Por igual manera, los actores armados ilegales que se mueven en la región tampoco andan de manera clandestina, ¿cierto? Andan uniformados, andan armados. Si la fuerza pública quisiera controlarlo, también lo haría, ¿sí? En este caso, por eso, para el proceso de comunidades negras y muchas dinámicas organizativas negras en el país, la mayor responsabilidad de lo que está pasando recae en el gobierno nacional. No existe el interés porque nuestras comunidades vivamos de manera amena como siempre lo hemos vivido. De esto se desprende un gran desafío, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para vivir como sujeto social y político en la región? Como sujeto social me estoy refiriendo a cómo desarrollamos nuestra vida cotidiana, nuestros valores y prácticas culturales, y como sujeto político, cómo seguimos tomando decisiones en función de nuestro proyecto de vida, ¿cierto? En ese escenario estamos haciendo dos cosas esenciales. Lo primero es crear conciencia en nuestros pueblos de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Que los compañeros del río Mira y que los compañeros del San Juan, estoy hablando de extremos, entiendan que lo que pasa en su territorio no es un asunto de su territorio, sino que es un asunto de los territorios. Y eso nos ayuda a colectivizar el pensamiento y a colectivizar intereses. Y desde ahí también jalonar a que podamos visibilizar lo que está pasando y poder conquistar aliados, que no solamente son negros, que no solamente son indígenas, que no solamente son campesinos, sino que son otras facciones que se interesan, en este caso, porque los pueblos vivan bien y por defender los recursos naturales y el ambiente. Las comunidades sabemos que el día que caiga el último árbol, también se acaba la vida en el planeta. Muchas gracias. Porque el territorio es la vida y la vida no se Muchísimas gracias al compañero Mario Angulo San Clemente, del proceso de comunidades negras. Le damos la palabra a María Leonor Yonda, del Coordinador Nacional Agrario, para que nos hable de las dinámicas de emergencia humanitaria en el movimiento campesino y agrario. Sí, muy buenos días a todos y todos, para agradecer. Nos declaramos en emergencia humanitaria del movimiento campesino, porque la crisis de agudización del conflicto en los territorios y sobre todo en lo rural se viene permeando
hace muchísimos años, a lo cual nosotros hemos tipificado como el genocidio sistemático al movimiento social, a los campesinos y campesinas a nivel nacional. Como Coordinador Nacional Agrario, la emergencia humanitaria nos conlleva a traerla a la ciudad, porque hemos agotado todas las instancias, desde los refugios, desde las caravanas, las misiones humanitarias a los diferentes departamentos de Colombia, donde el genocidio, las masacres, los asesinatos, la persecución, la judicialización a nuestro movimiento social, para denunciar que nosotros como movimiento social lo que planteamos es un cambio de país, un cambio de modelo al modelo capitalista, al modelo que arrolla, que avasa, que despoja los territorios. Nosotros planteamos una soberanía alimentaria, una producción agroecológica, planteamos la reforma agraria integral que resuelva el uso y tenencia de la tierra, planteamos que se resuelva el tema del modelo económico como soberanía campesina y popular, las medidas de protección colectiva como son la guardia campesina, que se reconozcan como mecanismos de protección en nuestros territorios. Nosotros como campesinos somos defensores de la vida y de la tierra y del medio ambiente. Nosotros como campesinos hemos planteado alternativas y propuestas para mitigar el hambre que hoy está avasallando al pueblo colombiano. Hemos planteado cuál es la ruta y la estrategia a confrontar ese modelo de producción. Hoy en el país se importan más de 16.000 toneladas de alimento. Nosotros los campesinos tenemos la capacidad de poder resolver ese problema del hambre, pero necesitamos que el gobierno entienda que nosotros no somos terroristas, como nos sistematiza y nos señala. Nosotros planteamos un cambio, un modelo, una transformación, y nosotros estamos dispuestos a seguir desarrollando esas propuestas para un cambio de proyecto de vida y no para seguirle apostando al proyecto de muerte. Nosotros como campesinas y campesinas apostamos a que la emergencia humanitaria debe mantenerse, y por eso planteamos los refugios humanitarios en los territorios ya. No queremos que nuestra gente la sigan desplazando de los territorios. Por eso planteamos que la emergencia humanitaria nos debe llevar a que la comunidad internacional, que el gobierno nacional ponga los ojos en los territorios donde la violencia está cada día más agudizada. También exigimos las medidas cautelares al movimiento social, político y organizativo del Congreso de los Pueblos, del Coordinador Nacional Agrario, de las comunidades negras, de las comunidades indígenas, que hoy estamos en peligro de extinción y de desaparecer. Entonces hoy planteamos que la emergencia humanitaria nos tiene que llevar a que donde todas y todos tenemos que estar apostándole a la vida, no seguirle apostando a los muertos. Hoy hacemos un llamado a los medios de comunicación que por favor también moderemos un poco ese tema de la violencia, de la estigmatización al movimiento social. Nosotros somos constructores de paz para la vida y para la defensa. Gracias. Hoy también en este escenario recordamos que no estamos todos y todas, faltan los presos y las presas políticas, los detenidos y detenidas sociales y de conciencia, y también saludamos a las primeras líneas, a las guardias campesinas, indígenas, interétnicas que nos acompañan en este escenario. Le damos la palabra al representante de la Cámara electo, Alirio Uribe, quien desde el ejercicio parlamentario también nos expondrá algunos de los elementos centrales que se suman a la declaratoria de emergencia humanitaria. Bueno, muy buenos días, muchas gracias para todos y todas. Pues aquí hay representación de los campesinos, de las campesinas, de los pueblos afros, de los pueblos indígenas, de las comunidades, y lo que yo creo que deberíamos hacer primero que todo pues es darles gracias, porque ustedes están allí en los territorios cuidando el agua, están allí en los territorios defendiendo las selvas, defendiendo los ríos, defendiendo por supuesto los páramos, defendiendo que este país no se siga destruyendo. Ustedes en la pandemia le garantizaron a este país más del 50%
de los alimentos, y obviamente ustedes están allí viviendo en los territorios y cuidando sus territorios y tratando de armonizar sus prácticas ancestrales, sus prácticas económicas, productivas, alimentarias, con la protección del medio ambiente. Y queremos decirles que son bienvenidos y bienvenidas a la ciudad de Bogotá. Aquí es donde está el poder político, el poder económico, los medios. Agradecerle muchísimo a la Universidad Pedagógica Nacional, que los acoge en su casa, en esta universidad pública, que es un sitio sagrado para la producción de conocimiento, de educación en el país. Decirles que no están solos ni solas. El llamado que ustedes hacen es un llamado legítimo, cuando ustedes se declaran en una cumbre humanitaria, en una emergencia humanitaria por la paz, por la vida, por los derechos humanos en Colombia, pues tiene una razón de ser. Todos los días se documentan en los medios alternativos y en los medios masivos de comunicación las masacres, los asesinatos de los líderes y las lideresas sociales, las desapariciones forzadas, los asesinatos de también autoridades indígenas, los presos, la cantidad de jóvenes que han sido perseguidos y señalados como terroristas y que están algunos en detención domiciliaria, algunos en las cárceles. Y esa violencia también ocurre en Bogotá. No sé si ustedes saben que en la última semana han encontrado en bolsas de basura 11 personas descuartizadas aquí en Bogotá, no muy lejos de aquí donde estamos en la universidad. Entonces, esa violencia hace que sea importante que ustedes lleguen desde la Colombia profunda a Bogotá a decirnos, a los que a veces somos indiferentes en las ciudades, de que este país está en un riesgo humanitario sin precedentes y que hay un responsable, que por fortuna le quedan 4 meses de gobierno, que se llama Iván Duque, un responsable porque se comprometió a no cumplir los acuerdos de paz, porque rompió las negociaciones con el ELN, porque la fuerza pública sigue hasta hoy con vínculos con grupos armados ilegales, con grupos paramilitares en los territorios. Y obviamente este gobierno lo que ha hecho es profundizar la guerra. No solamente no ha hecho la reforma rural integral, el catastro multipropósito, no ha cumplido con los programas de sustitución de cultivos, no ha cumplido con todos los proyectos que están en los acuerdos de paz, sino que también, como lo veíamos ayer en el Congreso de la República, pues el ejército ha venido haciendo masacres de civiles, como sucedió en Puerto Leguísimo con esos 13 personas que fueron asesinadas, y que el presidente Duque los defiende, avala esa operación militar y lo avala también el Ministerio de la Defensa. Entonces, decirles que no están solos es porque aquí en Colombia hay 2 oficinas de Naciones Unidas, y no son cualquier oficina, hay una oficina de altísimo nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la oficina que verifica el cumplimiento de los acuerdos de paz, y hay una oficina de derechos humanos que lleva más de 20 años, y también aquí hace presencia la Comisión Interamericana, y el año pasado salió un informe y unas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aquí está la MAOEA, y aquí está la Cruz Roja Internacional, y aquí está la Unión Europea, que en este momento hace la observación también electoral ante un posible o un potencial fraude electoral en las próximas elecciones presidenciales. Y toda esa comunidad internacional y todas esas embajadas tienen como un punto número 1 en la agenda el tema de los derechos humanos en Colombia. Es decir, ellos conocen los informes, ellos leen las acciones urgentes, y por supuesto que ellos van a conocer esta declaratoria de la emergencia, y por eso lo que les queremos decir es que acogemos y reconocemos esa emergencia humanitaria de derechos humanos en todo el país, y que queremos apoyarlos a ustedes en sus estrategias. Es obvio que si el Estado no protege, ustedes han generado los mecanismos de protección
a través de las guardias cimarronas, a través de las guardias campesinas, a través de las guardias indígenas. Es obvio que ustedes, si el Estado no da garantías, pues ustedes han generado también sus procesos para generar la soberanía alimentaria, para autoproteger los pueblos, para darle una respuesta a esas crisis. Entonces nosotros queremos decirles, yo estoy acá obviamente a título personal como congresista electo del Pacto Histórico, pero queremos decirles que el país conoce esa realidad que ustedes están planteando, que nos parece muy importante lo de acompañar los refugios humanitarios que ustedes están proponiendo, que efectivamente solo el pueblo defiende el pueblo, solo el pueblo salva el pueblo, y que vamos a apoyarles pues en la difusión de este proceso, y que los bogotanos y bogotanas y los poderes públicos y los congresistas alternativos y los medios de comunicación acá presentes les agradecemos la solidaridad para hacer visible esta realidad. Aquí están poniendo la cara al país líderes y lideresas sociales de muchas regiones, del suroccidente, pero también del norte del país, de Arauca, bueno, de todas las regiones del país, y son personas que cuando regresan a sus territorios están en inminente riesgo y en inminente peligro. Son personas que pueden ser también asesinadas o pueden ser atacadas, y por eso decirles que les saludamos con esa valentía, que deseamos que esta visita que ustedes hacen a Bogotá se pueda traducir en lograr ese reconocimiento y ese respaldo a la emergencia humanitaria y de derechos humanos en Colombia que ustedes vienen a declarar y que el país conoce, pero que es importante que ustedes nos pongan sus rostros, sus imágenes, sus caras, para que nosotros entendamos que este no es un problema de televisión, este es un problema que están viviendo las comunidades. Nosotros no podemos seguir permitiendo que la suerte de los jóvenes de este país sea morir como soldados. Si ustedes miran las fotos de los 8 soldados que murieron la semana pasada, son casi niños de las zonas más pobres del país. Y si ustedes miran los líderes sociales que están asesinando, son gente de la Colombia, de esa Colombia que lucha y se defiende. La suerte de los jóvenes en este país no puede ser morir como guerrilleros, como paramilitares, como bandas criminales, como soldados, como policías. Nosotros queremos que los jóvenes de este país se mueran de viejos y que los jóvenes de este país tengan oportunidades para avanzar en esta sociedad. Y veo que hay muchos jóvenes, jovencitas, muchos niños y niñas en esta delegación humanitaria, y queremos tener un país donde se respete la vida. Entonces, no sé yo a nombre de quién, pero como bogotano y como líder, y también porque conozco todas las organizaciones que están suscribiendo esta emergencia humanitaria, decirles eso: no están solos, bienvenidas, bienvenidos, y vamos a hacer hasta lo imposible para que no haya una sola masacre más, para que no asesinen un solo líder más en Colombia, para que no haya confinamientos, para que no sigan reclutando los niños y las niñas en los territorios, y para que algún día la fuerza pública cumpla su función. Lo que uno escucha de las comunidades es que la fuerza pública hace presencia, reprime las comunidades, se autocuida, cuida proyectos económicos como las petroleras o las mineras, pero no cuida a las comunidades. Y obviamente esa militarización no le sirve a las comunidades. ¿De qué le sirve a las comunidades tener batallones, tener una cantidad de brigadas, si ellos no están cuidando a la gente? Y a veces se alían con grupos armados ilegales en los territorios. De esa manera entonces necesitamos otra fuerza pública, y necesitamos un modelo de desarrollo que no sea minero, energético, extractivista, que ponga en riesgo a las comunidades que defienden el agua, los territorios y la vida. Entonces, compañeros y compañeras, pues bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por esa dignidad que ustedes tienen, muchas gracias por todo lo que ustedes hacen en los territorios, y muchas gracias por ayudar a cuidar este país. Muchas gracias, representante. Para terminar esta ronda de intervenciones en el marco de esta rueda de prensa, invitamos al compañero Edgar Mejía del Consejo Regional Indígena del Cauca.
saludar a todos los medios de comunicaciones que están en este espacio. Sabemos que la emergencia humanitaria también es un factor que está a nivel nacional, no solamente en los resguardos indígenas ni en territorios afro, sino que hay otros departamentos que también sufren esta anomalía en cuanto a violación de derechos humanos, en cuanto a otros factores que alteran de alguna manera el buen vivir de nuestras comunidades. Quiero resaltar algo y es de suma importancia para los colombianos y estos medios de comunicación, ojalá lo tengan en cuenta, y es que lo que ocurrió en el Puerto Leguízamo, Putumayo, es un hecho sin precedentes, donde una fuerza que es la que debe estar salvaguardando la población civil hace lo contrario. Esperamos de que las instituciones internacionales de derechos humanos tengan esa capacidad de difundir este mensaje que es aterrador para un país como es Colombia. Históricamente se ha tenido de que la fuerza pública es un ente que protege la vida de los civiles, pero esta vez creo que ya no lo hace. En ese sentido, el Consejo Regional Indígena del Cauca pues también se une a esta emergencia humanitaria, rechazando todo tipo de violencia que acontece en el Cauca, la estigmatización a estos movimientos sociales que reclaman con voz fuerte el respeto a la vida, el respeto a las familias, el respeto a los líderes sociales, el respeto a los defensores de derechos humanos que hay en las diferentes comunidades y sectores sociales, y que en la actualidad pierden la vida defendiendo, protegiendo toda la parte social y comunitaria, ya que el gobierno hace omiso estos compromisos que adquiere con las organizaciones sociales. Por otro lado, el Consejo Regional Indígena del Cauca viene implementando estrategias de promover una paz para todo el país. El CRI como tal le apuesta a la paz. Nosotros no somos violentos, así como algunos medios lo pueden calificar. Es una organización que le apuesta a la vida, a una sociedad con tranquilidad, a una sociedad donde se respire tranquilidad, armonía, donde todos podamos convivir en paz. El Cauca es uno de los departamentos con mayor violencia en la actualidad. Nuestros líderes, lideresas, últimamente han sido asesinados por defender nuestros derechos como comunidades indígenas. Últimamente nuestro compañero Miller fue asesinado por grupos al margen de la ley, y otros compañeros que también han ofrendado su vida en defensa de los derechos humanos, en defensa de estos movimientos sociales que de alguna forma lo venimos haciendo para visibilizar las distintas problemáticas que atraviesan en nuestros territorios. Hoy, en este ejercicio, acompaña nuestra Guardia Indígena, que la venimos fortaleciendo cada día, y es una guardia que también respeta los derechos humanos, así como otros sectores que también hacen este mismo ejercicio, como la Guardia Cimarrona. Y todo está en el marco legal y constitucional de Colombia. Fuerte abrazos a todos. Nos veremos en próxima ocasión, compañeros. Guardia, guardia.
De acuerdo, continuando con la agenda y empezando este tercer punto, estamos abiertos a la ronda de preguntas, entonces les vamos a pedir a los medios y que nos señalen a la persona o proceso que le realizaron la pregunta. Entonces, primero la compañera ya número 1, número 2, ¿algún otro? ¿Pregunta? Bien, listo, comenzamos por la compañera. Muchas gracias, un cordial saludo para todos. Narda Gómez, periodista de Frier. Quisiera saber, por favor, de qué magnitud es esta crisis humanitaria que se está viviendo. Acabamos de pasar de pandemia y prácticamente toda esta situación ha estado invisibilizada. ¿De qué magnitud es esa crisis? ¿Qué pueblos concretamente están particularmente afectados? ¿Regiones afectadas? ¿Y qué ha dicho el gobierno nacional? Hasta el momento de la protesta social, el presidente Iván Duque se había comprometido con toda una serie de soluciones, de diálogos incluso a nivel regional. ¿Se ha cumplido eso? ¿Qué porcentaje tema por tema ha cumplido el gobierno Duque frente a todas esas solicitudes que ustedes hicieron en el momento de la protesta social? Muchísimas gracias. ¿Quién la responde? Pues quienes quieran, muy gracias. Sí, nosotros hemos agotado todos los escenarios con el gobierno nacional. Tenemos varios escenarios como es la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, donde está la Subcomisión de Derechos. Hemos llamado para las medidas de protección, para las medidas de protección colectiva, individual, el reconocimiento de las guardias como mecanismos de protección en los territorios. La respuesta del gobierno ha sido la omisión total sobre el genocidio que ha vivido nuestro movimiento social, político y organizativo, como son los campesinos, las comunidades negras, las comunidades campesinas e indígenas y los urbanos también, que están viviendo ese foco de violencia. Hoy hay un gobierno indolente, un gobierno que no le importa, que no le apuesta a la paz, que por el contrario cierran las puertas al diálogo. Nosotros en el periodo de Iván Duque no ha sido posible el diálogo en todo este tema de derechos humanos. Hoy tenemos unos órganos de control que no están a favor nuestro. Hoy hay una omisión por parte de los órganos de control que medianamente hacen recomendaciones, pero que realmente no exigen al Estado colombiano brindar las garantías de protección para los territorios y para las comunidades y los líderes y defensores de derechos humanos. Magnitud de la crisis, ¿qué pueblos específicamente, sectores, regiones afectadas por esta situación? La magnitud es a nivel nacional, o sea, aquí en este momento en Bogotá estamos reunidos organizaciones sociales, campesinas, populares, indígenas y afro de todo el país. O sea, no hay un solo lugar en el país en el que no tengamos en este momento una crisis humanitaria, que va desde el tema del hambre hasta la militarización de los territorios, la persecución por parte del Estado colombiano y por diversos actores armados en los diversos territorios. Y pues nos movilizamos a Bogotá porque en nuestros territorios y en nuestras localidades no logramos visibilidad ni poder sentar un punto de atención por parte del Estado colombiano. Ya lo decía la compañera Leonor, hay mesas territoriales, hay mesas departamentales, hay mesas nacionales en las que no se nos ha dado garantías para la vida. Y en esa medida nosotros como pueblos y como comunidades tomamos la decisión de movilizarnos para ver si al menos así logramos visibilizar la crisis humanitaria en la que nos encontramos, pero la crisis a nivel nacional. De acuerdo, número 2. Buenos días para todos, mi nombre es Angie Camacho, soy periodista de Noticias Caracol, tengo 4 preguntas. Quiero que me expliquen la declaratoria de crisis humanitaria, qué significa tanto política como en acciones de calle, es decir, a partir de este momento, ¿qué pasa, qué cambia? 2, con el tema de las muertes a los líderes y las masacres, quiero saber, según las organizaciones, cuántas cifras, cuántos casos se tienen documentados. Quiero saber, se lo quiero preguntar a la representante de las organizaciones campesinas, y es esos refugios humanitarios, esa propuesta en los territorios, ¿en qué consiste? ¿De qué estamos hablando? Y para terminar, quiero saber qué va a pasar a partir de este momento en materia de acciones de calle cuando se cumple un año del paro. Para nosotros, la emergencia humanitaria nos conlleva a que para llevar a desarrollar los refugios humanitarios son mecanismos propios de defensa y de protección en los territorios, donde estaremos rodeados desde las organizaciones sociales de manera autónoma, con la guardia,
unos territorios donde podamos desarrollar nuestras actividades propias, que no tengan que salirse en las comunidades de su territorio, sino que al contrario establezcamos esos refugios humanitarios para poder permanecer dentro del territorio, y que los grupos armados respeten esos espacios humanitarios donde estamos diciendo pare la guerra, pare la violencia, no más persecución, y esos refugios nos van a permitir establecer nuestros propios desarrollos, como es la soberanía alimentaria, como es nuestros espacios de formación, los procesos organizativos, porque lo que nosotros queremos es que no se nos siga rompiendo el tejido social organizativo. A un año de la conmemoración de la protesta social, nosotros planteamos para el día de mañana una audiencia pública popular, pues también en la declaratoria de la emergencia humanitaria. Nosotros en algunas regiones estarán saliendo a movilizarse por un año del estallido social. Nosotros, pues como conmemoración a esto, pues nos declaramos en emergencia humanitaria por toda la situación de violencia que vive nuestro país y que vivimos a través de una exigencia por una mejor vida, de que se plantearan alternativas para el hambre y la pobreza. Entonces, las secciones de movilización se mantendrán en algunas diferentes ciudades del país. Algo así como a las vías de hecho, tú preguntabas. Esta es una caravana humanitaria. En ese sentido se está haciendo este ejercicio. Así que el país, Bogotá y demás ciudades, que tengan la plena seguridad, la garantía de que esta es una caravana humanitaria y que no habrán vías de hecho. Que el país tenga esa tranquilidad. Yo creo que se trata de visibilizar lo que está pasando en los territorios, ¿cierto? Y además de visibilizar es también hacerle saber al país y a la comunidad internacional, ¿no?, lo abandonado que estamos las comunidades, la gente vulnerable en Colombia, por el gobierno nacional. Hay un asunto que pasa y lo hemos vivido en la situación de la cuenca del Calima, por mencionar casos específicos, y en la cuenca del San Juan, cuando se da la revictimización. Me estoy refiriendo a cuando la gente es despojada del territorio y no se le brinda la atención merecida, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando la gente es despojada del territorio, dice la ley, el decreto ley para nosotros 4635 y la 1448 para la población universal, ¿cierto?, de que la primera atención lo deben dar los municipios, los alcaldes, ¿no? Si tú revisas el plan de inversión de los alcaldes, no hay recurso destinado para esa primera atención, ¿cierto? El protocolo que tiene la Guarí para que las personas puedan ser clasificadas como personas en situación de desplazamiento no se compadece con el contexto que estamos viviendo en la región, ¿sí? Entonces, porque la persona que es desplazada prácticamente debe decir es: ahí me desplazó la disidencia, me desplazó el ELN, me desplazó la AGC, y esa información le llega a los actores. Entonces es claramente que van a asesinar a la persona. Entonces, por eso en el 4635 se plantea que la unidad debe establecer un protocolo destinado a los pueblos, en este caso a los pueblos indígenas y a la comunidad negra, ¿sí? Eso es del 2011, ¿cierto? Han transcurrido ya 12 años y hoy la unidad no tiene ese protocolo. Y no hay ninguna autoridad, ningún organismo de control que obligue a la comunidad de víctimas tenga ese protocolo. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, se despoja a la gente del territorio y cuando está despojada no existen las condiciones para atenderlas.
Bueno, en cuanto a cifras, del 2016, que es el momento en el que se firman los acuerdos de paz con las FARC, a la fecha van más de 1.300 casos de líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia, pero la persecución y la criminalización contra el movimiento social, contra las dirigencias políticas, contra los defensores y defensoras de derechos humanos no está ubicado únicamente en los asesinatos. Hay cientos de casos de falsos positivos judiciales, la estigmatización, la criminalización, el hostigamiento por parte de las fuerzas públicas en los territorios también es una forma de criminalización y de persecución al movimiento social. En cuanto a la agenda, nosotros en esta declaratoria de emergencia humanitaria tenemos varias acciones que vamos a realizar el día de hoy y el día de mañana en Bogotá. Finalizando la rueda de prensa, estaríamos haciendo la declaración ante la ONU de la emergencia humanitaria. En las horas de la tarde estaríamos haciendo una velatón por nuestros líderes y lideresas asesinados en Colombia. Y el día de mañana, como lo decía la compañera Leonor, estaríamos haciendo una audiencia popular. Previo a este ejercicio de declaratoria, nosotros veníamos haciendo un ejercicio de preaudiencias en diferentes territorios a nivel nacional y en la audiencia popular se estaría recogiendo como ese trabajo previo de denuncia y de visibilización de la realidad de los territorios a nivel nacional. Adicional a eso, desde hace varios meses se vienen declarando varios territorios en refugio humanitario. Entonces, parte de las acciones que se siguen de aquí en adelante son las declaratorias de refugios humanitarios, las caravanas humanitarias y las acciones que podamos hacer de visibilización frente a la crisis de derechos humanos que vivimos a nivel nacional. Desde Ecos Disonantes, una pregunta. Según los datos que ustedes revelan y también por los hechos que hemos podido evidenciar que han ocurrido últimamente en el país, podríamos decir que ha habido una intensificación de persecución y exterminio para los líderes y movimientos sociales. ¿Por qué creen ustedes que está pasando eso justamente ahora? Lo que pasa es que nosotros como movimiento social organizativo desde los diferentes sectores campesino, afro, indígena, comunidades campesinas, cambiamos un modelo diferente al extractivismo, al monocultivo, y nosotros nos oponemos a ese modelo de despojo y nosotros defendemos el territorio, el ambiente, la vida, y porque hay unos intereses del capital extranjero también de invertir, de seguir desarrollando ese modelo capitalista. Y cuando nosotros nos oponemos a todo eso, nos oponemos a que sigan incrementando los temas del cultivo de coca, nos oponemos a la minería ilegal, eso genera riesgos para nosotros los líderes y defensores de derechos humanos y al movimiento social, porque también planteamos un proyecto de vida a resolver los problemas estructurales, sociales y económicos del país, porque hay intereses de los grandes empresarios de seguir manteniendo ese modelo económico que lo único que genera es pobreza y despojo en los territorios. Yo quisiera saber, todos los presidentes colombianos han dialogado con los sectores populares, tanto indígenas como campesinos. ¿Cómo es posible que el presidente Iván Duque no haya dialogado con ustedes? ¿Qué acciones concretas van a tomar ustedes para que el presidente de todos los colombianos hable con los sectores populares? Muchas gracias. En el caso del Cauca, en particular, hay más de 1.200 y pedazos de acuerdos que no se han podido cumplir. De ellos, por ejemplo, podemos resaltar el de educación y el de salud, y algunos casos precisos en caso de tierras. Entonces, pues prácticamente es una deuda histórica que tienen los gobiernos con la población indígena, específicamente en el Cauca. Nosotros como movimiento social, en el marco de la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, se ha planteado en lo que es lo de tierras, lo minero energético, lo de economía campesina, todo el tema de sustitución de cultivos, todo el tema de derechos, todo el tema de derechos sociales, culturales y económicos. Ahí hay una agenda programática que la presentamos, y si nos devolvemos, pues habrá más de 5.000 actas firmadas de acuerdos en las diferentes movilizaciones, pero con un gobierno que realmente no cumple, no garantiza
ninguno de esos acuerdos, pues es muy difícil seguir avanzando con eso. Por eso hoy nos declaramos en emergencia humanitaria, porque nosotros somos los pueblos, quienes el pueblo tiene que de manera organizada plantear esas y transformar esas políticas que queremos para el fortalecimiento y la soberanía de nuestros pueblos. Bien, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiéramos recordar que aquí estamos reunidos y estaremos reunidos durante estos días las comunidades que vienen afrontando las dinámicas de genocidio, persecución, exterminio en los departamentos de Arauca, Cauca, en el eje cafetero, aquí mismo en Bogotá, en las ciudades, familiares de víctimas de la represión en el estallido social, familiares de las personas judicializadas, personas que han tenido que salir del país por esta dinámica de represión y de persecución. Aquí estamos las comunidades que de pronto muchas veces se escucha lejano Arauca, o el Cauca o Nariño, pero vinimos hoy acá a Bogotá y estaremos durante estos días para decir que seguimos siendo parte de este país llamado Colombia y que también somos pueblo y que estamos aquí prestos y prestas para construir ese país diferente. Y aprovechamos también para denunciar que mientras estamos declarando esta emergencia humanitaria en el departamento del Huila, se está presentando y se espera que sean aproximadamente 22 capturas de personas que participaron en las dinámicas de movilización del estallido social y que evidencia la política de sangre, de persecución y de muerte que impone el gobierno de Iván Duque y que obviamente rechazamos. Continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, buenos días para todos. Gracias por el espacio. Mi nombre es Durley Colombia, me presento de Pueblo Libre. Yo quisiera hacerles una pregunta muy puntual. El señor presidente en Naciones Unidas fue y se presentó, dijo puntualmente su compromiso con la implementación del acuerdo de paz. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo se ve reflejado en los territorios? Si estamos hablando de una crisis humanitaria a nivel nacional, una crisis de emergencia no solo social, sino de emergencia por asesinatos de líderes y lideresas y de firmantes de paz. Bueno, yo creo que lo que queda claro de esta visita de todos los líderes y lideresas de diferentes regiones del país que representan organizaciones de toda índole es que este gobierno no le ha dado una salida ni le ha dado una respuesta a todas estas situaciones. Hay también un contexto electoral que normalmente en esos contextos electorales se dispara más también la violencia sociopolítica y la violencia en los territorios. Entonces creo que lo que hay que acompañar es esta cumbre y esta caravana y apoyar esos refugios humanitarios y apoyar los mecanismos de protección y de autoprotección que tienen las comunidades desde lo nacional y desde lo internacional. Yo creo que esa es la salida concreta para poder afrontar un poco la crisis. O sea que podríamos deducir que la falta de gobernabilidad del gobierno nacional y la improvisación que ha tenido con el pueblo colombiano la manera más idónea es salir a dar un discurso público donde sienta su compromiso con el pueblo colombiano, pero cuando da la espalda al pueblo colombiano se queda solo. ¿Podríamos deducir qué es eso? Pues lo que podemos decir es que este gobierno no ha gobernado para todos en este país. Y es obvio y evidente que lo que están sintiendo las comunidades, y lo han expresado acá, y lo han expresado en muchos espacios, es que no se gobierna para ellos, no se les tiene en cuenta, no se dialoga. De las más de 20.000 movilizaciones que se dieron en este gobierno, en más de 850 municipios, el gobierno no se quiso comprometer, no quiso escuchar, no quiso activar mecanismos de diálogo social para dar salidas reales a las problemáticas. Y esto se agravó por el conflicto armado y por la pandemia, porque esto también generó una crisis económica y una crisis humanitaria, porque la gente también se está movilizando por el tema del hambre, y ayer vimos las propias cifras del DANE de más de 20 millones de personas en pobreza y la gente que está pasando hambre y demás. Entonces no se dieron salidas reales, y por eso pues es muy importante que esta cumbre humanitaria reconozca eso, que no se gobernó para todos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿De algún medio?
Sí, es para todo estado de la protesta social. ¿Qué ocurrió con la protesta social? ¿Se nota tal vez un debilitamiento? ¿Qué pueden decir acerca de eso, por favor? Frente al estallido social del año pasado, nosotros creemos que un debilitamiento no hay, cambian un poco las formas, ¿cierto? Porque igual las comunidades dentro de las localidades, dentro de sus territorios, siguen manifestándose y siguen protestando. Igual las dinámicas también de ciudad, la situación de hambre que se vive en las ciudades, pues también hace que las dinámicas cambien un poco, pero el estallido y la protesta creemos que no ha disminuido. Por el contrario, en este momento incluso pues parte como de las acciones que nosotros hacemos, pues hacen parte también de esa protesta, ¿cierto? Porque la protesta tiene unos fundamentos y esos fundamentos también están enmarcados dentro de esta crisis humanitaria y de derechos humanos que nosotros estamos declarando hoy. De acuerdo, muchas gracias. Queremos agradecer, extender el saludo muy cordial y de agradecimiento a todos los medios, a las periodistas que nos están acompañando en este escenario. Recordarles que tenemos una agenda de dinámica de trabajo durante los días siguientes. Hoy estaremos precisamente aquí en la Universidad Nacional, a mediodía haremos una dinámica pequeña de movilización, de denuncia, y mañana, igualmente el día de pasado mañana, si no estoy mal, no me corrigen. De todas maneras, les invitamos a acompañarnos en las redes sociales con el numeral Emergencia Humanitaria. Allí también podrán acceder a toda la información minuto a minuto de las actividades que se estarán desarrollando. Muchísimas gracias. Para entrevistas, entonces, invitamos a los medios particulares que nos quieren acompañar aquí a este ladito. También hay la posibilidad de entrevistar a las vocerías o quienes vengan de la región.